Soy Amanda Miller. Tengo 34 años y nunca esperé ver los rostros sorprendidos de mi familia en la puerta de mi mansión después de 10 años de exclusión de cada reunión. Sus ojos se abrieron al contemplar el vestíbulo de mármol detrás de mí, un contraste marcado con la última vez que me vieron, rota y sin dinero, después de su rechazo final. El dolor de ese día aún persiste, incluso en medio de mi éxito. Antes de contarles lo que dije cuando abrí esa puerta, cuéntenme, ¿desde dónde me están viendo? No olviden darle like y suscribirse si alguna vez tuvieron que demostrar su valía a personas que deberían haber creído en ustedes desde el principio. Crecí en una casa modesta de 2 pisos en los suburbios de Chicago, donde mi vida temprana parecía bastante normal. Mi padre trabajaba como contador y mi madre enseñaba 2º grado en la escuela primaria local. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente. Lo que me distinguía era mi amor por las computadoras. A los 12 años ya programaba sencillos códigos, mientras otros niños jugaban videojuegos. Mis padres no entendían realmente mi pasión, pero la apoyaban a su manera, comprándome libros de programación cuando podían permitírselo. La escuela me resultaba fácil. Mientras otros estudiantes batallaban con matemáticas y ciencias, yo prosperaba. Mis maestros a menudo le decían a mis padres que tenía un potencial extraordinario. Yo era esa chica callada al fondo del aula que siempre tenía la respuesta, pero rara vez levantaba la mano. Prefería dejar que mi trabajo hablara por sí mismo. Todo cambió cuando tenía 16 años. Llegué a casa después de la práctica del club de debate y encontré a mi madre llorando en la mesa de la cocina. Papá se había ido. Simplemente empacó sus cosas y se mudó mientras yo estaba en la escuela. El divorcio fue complicado, amargo, y dejó cicatrices emocionales que moldearon la dinámica familiar durante años. Mi padre se mudó a Seattle para empezar de nuevo, convirtiéndose en una figura distante que enviaba tarjetas de cumpleaños con cheques de $50, pero que nunca realmente estuvo presente en mi vida. Mi madre tuvo dificultades económicas tras el divorcio. Tomó clases adicionales de tutoría y enseñanza en verano para llegar a fin de mes. Yo conseguí un trabajo a medio tiempo en la biblioteca local para ayudar con los gastos y seguí enfocándome en mis estudios, decidida a ganar becas que aliviaran nuestra carga. Luego llegó Richard. Mi madre lo conoció en un evento escolar, 18 meses después del divorcio. Era guapo, encantador y, lo más importante, adinerado. Richard poseía varios concesionarios de autos en Illinois y vivía en una casa enorme en el exclusivo North Shore. Su romance fue vertiginoso y en 6 meses ya estaban casados. De repente, nos mudamos de nuestra casa modesta a la mansión de Richard, que tenía piscina, cine en casa y 5 dormitorios. Con Richard llegó su hija Brittany. Tenía mi edad, pero éramos completamente opuestas: popular, extrovertida y obsesionada con las apariencias. Desde el primer día, Brittany dejó claro que no le interesaba tener una hermanastra. Detrás de su sonrisa perfecta y su ropa de diseñador, había una personalidad manipuladora que solo yo parecía notar. «Papá me compró estos», decía, presumiendo unos pendientes de diamantes cuando Richard estaba cerca, pero cuando estábamos solas. «Nunca gastará ese tipo de dinero en ti, no eres realmente familia». Intenté contarle a mamá sobre estos comentarios, pero ella estaba demasiado enamorada de su nueva vida para ver la verdad. «Solo está adaptándose, cariño, dale tiempo», decía mamá, desestimando mis preocupaciones con un gesto de su mano recién arreglada. La primera gran reunión familiar tras el nuevo matrimonio de mamá fue en Acción de Gracias. La familia extendida de Richard estaría presente. Sus padres, la familia de su hermano y varios primos. Yo estaba nerviosa pero emocionada, especialmente porque acababa de recibir la noticia de una beca completa para el MIT. Después de años de trabajo duro, mis sueños se estaban haciendo realidad y no podía esperar para compartir mi logro. Pasé horas preparándome, usando un vestido azul simple que había ahorrado especialmente para esa ocasión. Mientras aplicaba los últimos toques de maquillaje, practicaba cómo anunciaría la noticia cuando mamá preguntara por mis planes universitarios durante la cena. La casa estaba llena de actividad cuando bajé las escaleras. La familia de Richard claramente tenía dinero,
ropa de diseñador, cabello perfecto y conversaciones sobre clubes campestres y vacaciones en Europa. Me sentí fuera de lugar, pero me recordé que yo también pertenecía allí. Cuando entré al comedor, Britney ya estaba. Recorriendo la sala, encantando a todos con historias sobre el campeonato regional de su equipo de animadoras. Me quedé incómoda cerca de la mesa de aperitivos, esperando que mamá me presentara a todos. Ella estaba demasiado ocupada haciendo de anfitriona perfecta, rellenando copas de vino y riendo las bromas del hermano de Richard. Finalmente sirvieron la cena. Me senté con el corazón acelerado, anticipando compartir mi noticia justo cuando mamá empezó a preguntar a todos sobre sus planes. Britney accidentalmente chocó conmigo al alcanzar la sal, derramando vino tinto sobre mi vestido nuevo. «Oh, Dios mío, lo siento mucho», exclamó con los ojos abiertos en falsa preocupación, pero capté la leve sonrisa antes de que la ocultara con el rostro de preocupación. Me quedé paralizada, mortificada, con el líquido carmesí filtrándose por la tela. La madre de Richard chasqueó la lengua con desaprobación. «Quizá deberías ir a cambiarte». «Querida», sugirió, como si yo hubiera planeado todo el incidente. Cuando regresé con un suéter viejo y jeans, la única ropa limpia que tenía, la conversación ya había avanzado. Intenté retomar el tema de los planes universitarios, pero Richard intervino. «Amanda consiguió plaza en una escuela del norte», dijo con desdén. «Mayte», corregí en voz baja. El hermano de Richard levantó una ceja. «Impresionante, pero ¿qué harás con eso? El dinero real está en los negocios, no sentada frente a una computadora todo el día». «Obtuvo una beca», añadió mamá, aunque su entusiasmo parecía apagado por la respuesta tibia de la mesa. «Bueno, Britney fue aceptada en Northwestern». «Con decisión anticipada», anunció orgulloso Richard. Siguiendo mis pasos, la mesa estalló en felicitaciones para Britney, que absorbía toda la atención mientras me lanzaba una mirada triunfante. Mi beca completa para una de las mejores universidades técnicas del mundo fue completamente opacada por la admisión de Britney en la alma mater de su padre. Después de la cena, escuché a Richard hablando con su padre en el estudio. «Los conocimientos académicos no se traducen en éxito en el mundo real». Él decía: «Amanda es lo suficientemente inteligente, pero le falta la inteligencia social que tiene Britney, y eso es lo que realmente importa en los negocios». Me sentí una extraña en lo que se suponía debía ser mi hogar. Nadie volvió a IUS. Preguntar por Mitt, nadie me felicitó. Mi logro, la culminación de años de trabajo duro, no significaba nada para estas personas que ahora formaban mi familia. Me escapé temprano, diciéndole a mamá que tenía dolor de cabeza. Apenas me miró, sin apartar la vista de sus invitados para reconocerme. Sentada en mi auto en la entrada, con lágrimas rodando por mi rostro, me hice una promesa. Tendría éxito bajo mis propios términos, con o sin su aprobación. Poco sabía que esa sería solo la primera de muchos rechazos por venir. MIT fue todo lo que había esperado y más. El campus vibraba con innovación y por primera vez estaba rodeada de gente que hablaba mi idioma, código. A pesar de la estimulación intelectual, las dificultades financieras eran una compañera constante. Mi beca cubría la matrícula, pero los gastos de vida en Boston llevaban mi presupuesto al límite. Trabajaba medio tiempo en el departamento de TI del campus y aceptaba trabajos freelance de programación cuando podía. Las llamadas desde casa eran cada vez más raras. Mamá llamaba, ocasionalmente, pero nuestras conversaciones se sentían superficiales. Hablaba de eventos benéficos a los que asistía con Richard o de los últimos logros de Britney, sin preguntar mucho por mis estudios o mi vida. Cuando intenté contarle con entusiasmo sobre un concurso de programación que había ganado, escuchó, cortésmente antes de cambiar el tema a una recaudación de fondos de la hermandad de Britney. En las primeras vacaciones de Navidad tras comenzar la universidad, estaba ansiosa por volver a casa, a pesar del desastre en Acción de Gracias. Había trabajado horas extras para comprar regalos pensados para todos, esperando cerrar la creciente brecha. 3 días antes de volar, mamá llamó. «Cariño, lo siento mucho,
pero hemos decidido hacer un crucero de último minuto para las fiestas. Richard nos sorprendió con los boletos, ¿entiendes, verdad? Puedes quedarte en los dormitorios. Mi corazón se hundió. Los dormitorios están cerrados por vacaciones de invierno, mamá. Todos tienen que irse. Ella hizo una pausa. Bueno, tal vez alguna de tus amigas pueda alojarte o podrías quedarte. En un hotel unos días con el dinero de tu beca. No le dije que mi beca no funcionaba así, ni que tenía menos de $100 en mi cuenta después de comprar sus regalos. Claro, mamá, encontraré la manera. Terminé pasando la Navidad en 1900, el departamento vacío de un profesor que estaba visitando a su familia en el extranjero. Él necesitaba a alguien que regara sus plantas y alimentara a su gato, y yo necesitaba un lugar donde quedarme. La mañana de Navidad, mientras revisaba las redes sociales, vi fotos que destrozaron cualquier ilusión que aún tuviera sobre mi lugar en la familia. No había crucero. Había una reunión familiar en la casa del lago de los padres de Richard. Todos estaban allí. Britney, mamá, Richard, toda la familia extendida, todos menos yo. Las fotos los mostraban abriendo regalos alrededor, de un enorme árbol de Navidad, disfrutando de un banquete preparado por un chef privado y jugando junto a la chimenea. Mi madre lucía más feliz que la había visto en años, aparentemente indiferente a mi ausencia. Apagué el teléfono y lloré hasta quedarme dormida en el sofá del profesor, con el gato como mi único compañero. Fue durante esas solitarias fiestas que conocí a Samantha. Ella también estudiaba ciencias de la computación, como yo, y estaba atrapada en el campus porque su familia vivía en Corea del Sur y no podía pagar el vuelo a casa. Conectamos a través de cenas de microondas de tiendas de conveniencia y maratones de programación. Samantha se convirtió en la hermana que nunca tuve, en alguien solidaria, amable y realmente interesada en mi éxito. Para el semestre de primavera, mi proyecto de clase llamó la atención de varios profesores. Desarrollé un algoritmo que mejoraba significativamente la precisión del reconocimiento facial, a la vez que requería menos potencia de procesamiento, algo valioso para aplicaciones móviles. Mi asesor me animó a presentar en una conferencia tecnológica donde asistirían líderes de la industria. La conferencia coincidía con la boda de mi prima Rachel. Cuando llamé para explicar por qué no podría asistir, la respuesta fue inmediata y dura. Esta familia ha hecho todo por ti y ni siquiera puedes presentarte en eventos importantes, dijo mamá con voz fría. Rachel preguntó específicamente si ibas a estar. Mamá, esta es una oportunidad enorme para mi carrera. Habrá reclutadores de Google, Apple, todas las grandes empresas tecnológicas. Ahí vas de nuevo, siempre poniéndote primero. Rachel quedará devastada. Quise decir que Rachel y yo habíamos hablado tal vez 3 veces en nuestra vida y que probablemente solo me había invitado porque mamá insistió, pero me quedé callada. Esa misma semana recibí un mensaje grupal que, claramente, me habían enviado por error. Era de Richard a toda la familia, hablando de los planes para la reunión anual de verano en su casa del lago. Fechas confirmadas del 15 al 22 de julio. Todos están de acuerdo. Amanda estará en alguna pasantía tecnológica, así que no hay necesidad de incluirla en la planificación. Revisé el historial del chat y descubrí que ese grupo había estado activo durante meses. Hablaban de planes, para Acción de Gracias, arreglos para Navidad, reuniones de fin de semana, todo mientras me excluían deliberadamente. Incluso había bromas sobre mi ausencia. Al menos no tendremos que aguantar a Amanda hablando de computadoras toda la noche, decía el tío Bob, seguido de emojis de risa por varios miembros de la familia, incluida mi propia madre. La confirmación de que mi exclusión era intencional, no circunstancial, me golpeó como un puñetazo. Esa noche, trabajando a través de mi dolor y rabia, canalicé mis emociones en lo que eventualmente se convertiría en mi aplicación revolucionaria. Si mi familia no me quería, crearía algo que millones de personas desearían. La conferencia tecnológica fue transformadora. Mi presentación llamó la atención de varias empresas importantes y conseguí una prestigiosa pasantía de verano en una startup en Silicon Valley. Mientras tanto, las fotos de la reunión familiar aparecieron en redes sociales. Todos sonriendo,
paseando en bote por el lago, compartiendo comidas en la terraza, creando recuerdos de los que yo no formaba parte. Cuando llegó el día de la graduación, busqué entre la multitud el rostro de mamá, todavía con la esperanza de que, a pesar de todo, me sorprendiera con su presencia. No lo hizo, pero sí estuvieron los padres de Samantha, que habían viajado desde Seúl. Me llevaron flores, tomaron decenas de fotos y se empeñaron en invitarme a una cena de celebración. Incluso me dieron una tarjeta firmada. Tu familia coreana. Lo que me hizo llorar de gratitud mientras aceptaba mi diploma. Me di cuenta de que la familia no siempre se define por la sangre o documentos legales. A veces se encuentra en las personas que aparecen cuando más importa. Después de graduarme, conseguí un puesto de nivel inicial en una empresa tecnológica mediana en San Francisco. El trabajo pagaba lo suficiente para un pequeño departamento con 2 compañeros de cuarto, pero mi verdadero trabajo ocurría después del horario laboral. Cada noche llegaba a casa y trabajaba en mi aplicación hasta las 2 o 3 de la madrugada, impulsada por café y determinación. Mi vida social era prácticamente inexistente, pero no me importaba. Estaba construyendo algo que importaba. Mi aplicación, Secure Space, era una solución de almacenamiento en la nube centrada en la privacidad, con un algoritmo capaz de detectar y prevenir intentos no autorizados de acceso antes de que ocurrieran. En 1900, un mundo cada vez más preocupado por las filtraciones de datos, sabía que tenía potencial. 6 meses después de comenzar el trabajo, conocí a Tyler Davidson, un capitalista de riesgo que visitaba nuestra empresa para una posible inversión. Durante una presentación de equipo, hice una sugerencia que captó su atención. Después, se acercó a mí. «Esa fue una perspectiva interesante», dijo. «¿Siempre piensas fuera de lo común así?» Esa breve interacción llevó a un café donde mencioné con cautela mi aplicación. Tyler pidió ver una demostración y al final de nuestra reunión estaba visiblemente emocionado. «Esto tiene un potencial serio», dijo. «Déjame presentarte a algunas personas». Tyler se convirtió en mi mentor, guiándome a través del complejo mundo de las startups y el capital de riesgo. Con sus contactos, aseguré mi primera inversión, $25,000 de un inversor ángel que creyó en mi visión. No era suficiente para dejar mi trabajo diurno, pero me permitió contratar a un desarrollador a tiempo parcial para acelerar el progreso. Por ese tiempo, recibí una llamada angustiada de mamá. Su perfecta nueva vida se estaba desmoronando. Los concesionarios de Richard luchaban tras una gran recesión que golpeó a la industria automotriz. Habían tenido que reducirse, mudándose de la mansión a una casa aún lujosa, pero considerablemente más pequeña. Más preocupante, mamá insinuó que Richard había tomado algunas decisiones de inversión cuestionables, tratando de recuperar pérdidas. «No sé qué hacer, Amanda», dijo, con una vulnerabilidad que no había escuchado en años. «Todo se está desmoronando. A pesar de nuestra relación tensa, me ofrecía a ayudar. Podría volar a casa un fin de semana, mamá. Podríamos hablar las opciones, tal vez revisar tus finanzas juntas». Hubo una larga pausa. A Richard no le gustaría. «Eso», finalmente dijo. «Él piensa que es solo un revés temporal. Además, ¿qué sabrías tú de problemas reales de negocios? Trabajas con computadoras». Su desdén dolió, pero no tanto como lo que pasó después. En una conversación casual con una excompañera de secundaria, me enteré de que mi abuelo celebraría su 80 cumpleaños. Toda la familia se reuniría en la casa del hermano de Richard, a solo 15 minutos de donde crecí. Nadie me lo había mencionado. Contra mi mejor juicio, decidí presentarme. Compré un regalo considerado, un marco digital para fotos que había precargado con versiones restauradas de sus antiguas fotos de pesca, más una generosa tarjeta de regalo para su tienda de artículos deportivos favorita. Vestí cuidadosamente, con un atuendo profesional pero accesible, y manejé hacia la fiesta con un nudo en el estómago. Las miradas de sorpresa cuando entré me dijeron todo lo que necesitaba saber. No se suponía que debía estar ahí. Mamá se recuperó rápido,
dándome un abrazo rígido antes de presentarme a familiares lejanos, como si fuera una conocida casual, no su hija. El abuelo parecía genuinamente feliz de verme, lo que me dio un pequeño consuelo. A medida que avanzaba la noche, escuché una conversación que no estaba destinada a mis oídos. En la cocina, Britney hablaba con Richard y dos amigos. Ella. Solo está aquí porque escuchó que el abuelo actualizó su testamento, decía Britney. No se ha preocupado por ninguno de nosotros en años y de repente aparece. Por favor, siempre ha sido calculadora. Bueno, siempre tuvo buenas notas. Bromeó Richard y todos rieron. Escuché que su pequeño trabajo con computadoras no va bien, continuó Britney. Probablemente espera reconectar ahora que necesita contactos familiares. Clásica Amanda, solo piensa en sí misma. No pude seguir escuchando y entré a la cocina. ¿Eso es lo que piensan de mí? Pregunté con voz sorprendentemente firme, a pesar de la emoción que me crecía en el pecho. ¿Que estoy aquí por dinero? Las miradas culpables confirmaron todo. Mamá apareció en el marco de la puerta, con preocupación en el rostro. No por mí, me di cuenta, sino por la incómoda escena que se desarrollaba en la fiesta de su padre. Amanda, tal vez... Deberíamos hablar de esto en otro momento, sugirió en voz baja. ¿Cuándo, mamá? ¿Cuándo realmente me inviten a un evento familiar? Porque eso no ha pasado en años. Mi voz se alzó, años de dolor emergiendo a la superficie. Siempre estás ocupada con tus cosas de computadoras, interrumpió Richard. Simplemente asumimos que no te interesaría. ¿Asumieron o decidieron? Porque he visto los chats grupales de los que me excluyen, las reuniones navideñas a las que no me invitan. Me han echado deliberadamente de esta familia y quiero saber por qué. La cocina quedó en silencio. Los familiares asomaban desde la sala, atraídos por el alboroto. Cambiaste después de la universidad, dijo mamá. Te volviste tan enfocada. En tu carrera. Porque mi carrera era lo único que no me rechazaba. Casi gritaba ya. Cada vez que lograba algo, esta familia me hacía sentir que no era suficiente. Cada vez que intentaba acercarme, era un pensamiento tardío. ¿Sabes lo que se siente? Britney puso los ojos en blanco. Siempre tan dramática. Esto es exactamente... ¿Por qué? ¿Por qué, Britney? ¿Por qué has envenenado a todos contra mí desde el día en que nos conocimos? ¿Por qué te has asegurado de que me excluyan de todo? ¿Qué te hice, salvo existir? La habitación quedó en silencio. Entonces, Richard dio un paso adelante con el rostro duro. Creo que deberías irte, Amanda. Estás arruinando la fiesta de tu abuelo con este espectáculo. Miré las caras de mi familia, algunas incómodas, otras abiertamente hostiles, unas pocas confundidas, pero nadie se puso de pie por mí. Ni siquiera mamá. No los molestaré. Más, dije en voz baja, dejando el regalo del abuelo sobre la mesa. ¿Alguno de ustedes? Esa noche tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. Cortaría todo contacto por completo. No más acercamientos, no más esperanza de inclusión, no más decepciones. Volcaría todo en mi empresa, en construir una vida tan exitosa que no pudieran ignorarla. No porque necesitara su aprobación, sino porque necesitaba demostrarme a mí misma que merecía el éxito que siempre me hicieron sentir que no merecía. Durante los siguientes 18 meses trabajé más duro que nunca. Jornadas de 18 horas se convirtieron en mi norma. Me mudé de mi departamento compartido a un pequeño estudio más cerca del trabajo para eliminar el tiempo de traslado. Cada momento despierta se dedicaba a Secure Space, que iba ganando popularidad entre usuarios preocupados por la privacidad. El esfuerzo dio frutos. Una revista tecnológica destacó Secure Space en un listado de aplicaciones de privacidad a seguir, atrayendo una avalancha de nuevos usuarios. Esta atención llevó a reuniones con inversionistas serios. Tras un intenso periodo de presentaciones y negociaciones, cerré una ronda de financiamiento por $1 millón. Irónicamente, los papeles finales se firmaron el mismo día que recibí. Un mensaje de mamá, la primera comunicación en meses. La reunión anual familiar será el próximo fin de semana en la Casa del Lago. No te molestes en venir, solo será la familia directa. No respondí, no necesitaba hacerlo.
Ese capítulo de mi vida estaba cerrado y comenzaba uno nuevo, lleno de posibilidades y éxito en mis propios términos. Los siguientes 5 años transformaron mi vida de maneras que nunca imaginé. Secure Space evolucionó de una startup prometedora a líder en la industria de privacidad digital. Nuestra base de usuarios creció exponencialmente, especialmente después de una serie de filtraciones de datos en otras compañías que hicieron que consumidores conscientes de la seguridad buscaran alternativas. A medida que la empresa crecía, también lo hicieron mis condiciones de vida. Pasé de mi pequeño estudio a un cómodo condominio de un dormitorio con vista a la bahía. 2 años después, cuando la valoración alcanzó los $25 millones, me mudé a un apartamento de lujo en Pacific Heights. Finalmente, tras cerrar una ronda de financiamiento de $100 millones que valoró la empresa en más de 500 millones, compré la casa de mis sueños. Una mansión moderna en las colinas con vistas panorámicas, 6 dormitorios, piscina infinita y una oficina en casa con tecnología que haría sentir orgulloso al Emmett. La casa era demasiado grande para una sola persona, pero después de años de vivir en espacios reducidos, disfrutaba cada rincón. Cada habitación que decoré representaba libertad. Libertad de preocupaciones financieras, de espacios angostos y de buscar una aprobación que nunca llegó. Sin embargo, a pesar del éxito profesional, no podía ignorar el vacío que a veces se colaba en los momentos de silencio. El éxito me había dado todo, excepto algo que el dinero no puede comprar: la conexión familiar. El dolor por el rechazo de mi familia se había convertido en una coraza protectora alrededor de mi corazón. Por sugerencia de mi coach ejecutivo, comencé a ver a la doctora Larson, una terapeuta especializada en traumas familiares. Nuestras sesiones semanales se volvieron un espacio seguro para desempacar años de rechazo y abandono. El trato de tu familia dice más de ellos que de ti, notó la doctora Larson durante una sesión especialmente emotiva. ¿Has considerado que su rechazo podría venir de sus propias inseguridades? Este cambio de perspectiva fue revolucionario. Siempre había asumido que no era lo suficientemente buena para mi familia. ¿Y si en realidad mi potencial los amenazaba? ¿Y si la hostilidad de Britney venía del miedo a que la eclipsara? ¿Y si Richard resentía mi inteligencia porque le recordaba sus propias deficiencias académicas? Entender esas dinámicas no borró el dolor, pero me ayudó a cargarlo de otra manera. Ya no me definía su rechazo. Las citas resultaron difíciles. Mi éxito intimidaba a muchos hombres, y mis problemas de confianza levantaban muros que pocos tenían la paciencia para escalar. Tuve decenas de primeras citas que no llevaron a nada. Las pocas relaciones que avanzaron más allá de unas semanas inevitablemente fracasaban cuando descubrían mi inaccesibilidad emocional y literal, dada mi tendencia a ser una adicta al trabajo. Luego conocí a David en una conferencia de ciberseguridad. Él presentaba sobre hacking ético, brillante, humilde y refrescantemente directo. A diferencia de otros impresionados por la valoración de mi empresa, David cuestionó mi protocolo de encriptación durante la sesión de preguntas. Nuestro debate continuó durante el café, la cena y, finalmente, una relación que avanzó a su propio ritmo sin prisas. David entendía los muros porque tenía los suyos propios. Criado por una madre soltera que murió durante sus años universitarios, había navegado la vida sin apoyo familiar. Nunca me presionó para abrirme más rápido de lo que estaba lista, y cuando finalmente compartí toda la historia de mi distanciamiento familiar, su respuesta fue simplemente abrazarme. Mientras lloraba, sin palabras vacías ni falsas esperanzas, medida que mi vida personal se estabilizaba, descubrí la alegría de crear una familia elegida. Mi equipo ejecutivo se volvió más que colegas. Celebrábamos cumpleaños, nos apoyábamos en desafíos personales y pasábamos juntos las fiestas. Mi asistente, Rachel, me presentó a su extensa familia ítalo-americana, que me adoptó sin cuestionamientos en sus cenas dominicales. Samantha, aún mi amiga más cercana, se mudó a San Francisco para unirse a Secure Space como nuestra directora de experiencia de usuario, devolviendo su calidez y lealtad a mi vida diaria. En nuestro tercer año de operación, inicié una tradición que sanó algo en mí.
El día de acción de gracias entre amigos. Abrí mi casa a empleados, amigos y conocidos que por alguna razón no podían estar con su familia durante la festividad. En el primer año asistieron 15 personas. Para el quinto, la lista superaba las 50, un hermoso tapiz de orígenes, historias y conexiones. Esto es mejor que cualquier fiesta familiar que haya tenido, me susurró Samantha durante nuestro cuarto día de acción de gracias entre amigos, mientras observábamos a nuestro ecléctico grupo reír y compartir historias. Has creado algo especial aquí, Amanda. Tenía razón. Al construir esta comunidad, encontré lo que mi familia biológica nunca me dio: aceptación incondicional. Ocasionalmente, veía a mi antigua familia a través de las redes sociales. Mamá había hecho sus perfiles privados, pero las aspiraciones de Britney como influencer mantenían los suyos públicos. Supe que los problemas financieros de Richard aparentemente habían empeorado. Habían vendido la casa del lago. Las publicaciones de Britney se enfocaban cada vez más en promocionar diversos productos: cuidado de la piel, dietas, camisetas, programas de ejercicio, con códigos de descuento que sonaban desesperados y súplicas para apoyar pequeños negocios. Una publicación llamó mi atención. Britney posaba con bolsas de compras de lujo, con el pie de foto de compras gracias a las conexiones familiares, tan bendecida de tener gente que apoya mis sueños, da vida emprendedora. Negocio familiar. Reconocí el fondo. Era un centro comercial de gama media, no el distrito de tiendas de lujo que sugería. Las bolsas eran de marcas accesibles, no de etiquetas exclusivas como las que etiquetaba. La imagen cuidadosamente construida de éxito sonaba vacía, recordándome el énfasis de la familia en las apariencias sobre la sustancia. Sentí una emoción inesperada. Lástima. Mientras yo sentía algo real, ellos seguían construyendo fachadas. Mientras yo encontraba conexiones genuinas, ellos comerciaban con relaciones superficiales. La realización no trajo satisfacción, solo un reconocimiento silencioso de que nuestros caminos se habían separado de maneras que reflejaban nuestros valores más profundos. Para mi cumpleaños 34, podía decir honestamente que me sentía contenta, no solo exitosa, sino en paz con mi camino. El dolor del rechazo familiar se había transformado en agradecimiento por las relaciones auténticas que había cultivado. La inseguridad sobre mi valor había evolucionado en confianza en mis habilidades. La necesidad desesperada de aprobación había sido reemplazada por una brújula interna guiada por mis propios valores. Has hecho un trabajo notable, me dijo la doctora Larson durante lo 1970, que sería nuestra última sesión regular. No solo profesionalmente, sino personalmente. Has construido una vida que la mayoría solo sueña. Solía pensar que el éxito haría que mi familia se arrepintiera de rechazarme. Admití. Ahora sé que el éxito no tiene nada que ver con probarles algo. Se trata de convertirme en la persona que siempre estuve destinada a ser. Al salir de su oficina ese día, me sentí más ligera que en años. No estaba completamente sanada. Siempre habría cicatrices, pero estaba completa, entera en mí misma, rodeada de personas que me eligieron con la misma deliberación con la que yo las elegí. No hablaba con mi familia biológica desde hacía años, y por primera vez ese hecho no dolía como una herida abierta. La vida había encontrado un ritmo satisfactorio, por eso el correo electrónico que apareció en mi bandeja la mañana del jueves siguiente fue tan inesperado. Revisaba las proyecciones trimestrales con mi directora financiera cuando apareció la notificación en mi teléfono. Un correo de una prima con la que no hablaba desde hacía años, Jessica Miller. Mi corazón dio un salto al ver el nombre. Jessica había sido una de las pocas familiares que nunca había sido cruel, aunque tampoco me defendió. ¿Todo bien?, preguntó mi directora financiera notando mi distracción. Sí, solo necesito un minuto, respondí, intentando mantener la compostura profesional mientras el pasado llamaba a la puerta. Reanudamos después del almuerzo, sola en mi oficina. Miré la notificación durante varios minutos antes de abrir el correo. El asunto decía simplemente:
Felicidades, querida Amanda. Comenzaba así. Vi tu aparición en Forbes el mes pasado y quería escribirte. Tu éxito es increíble y estoy sinceramente feliz por ti. Sé que no hemos hablado en años y hay buenas razones para eso de tu parte. No escribo para excusar nada ni para pedir nada, solo para decir que estoy orgullosa de lo que has logrado. Sinceramente, Jessica. La sencillez e inesperada naturaleza del mensaje me dejaron insegura sobre cómo responder. Se lo reenvié a David con un signo de interrogación y luego llamé a la doctora Larson para una sesión de emergencia. ¿Qué te dice tu intuición? Preguntó después de que le expliqué la situación. Que es sospechoso, admití. Nadie de mi familia me ha contactado en años, y de repente Jessica se comunica justo después de que salgo en Forbes. Es una preocupación razonable, dada tu historia, reconoció la doctora Larson, pero también escucho curiosidad en tu voz. Parte de ti quiere saber por qué se comunica ahora. Tenía razón. A pesar de mi sospecha, sentía curiosidad. Después de pensarlo bien, redacté una breve y cautelosa respuesta. Jessica, gracias por tu mensaje. Fue inesperado, pero lo aprecio. Timetable. So a couple of exciting changes. So this year we are introducing food and nutrition into the timetable. We know that it's been looking back in terms of curriculum, about moving into options with regards to technology. We have a food lab, and so we will be now timetabling on this timetable a food and nutrition lesson, one lesson per week, and that'll be led by the PE department, and the aim is to actually marry up the EK's food and nutrition to a healthy lifestyle curriculum. So we're really excited that we're able to start that provision with parentheses going into year 7. They're very standard lesson. They have 5 lessons of English per week, 5 lessons of maths per week. So they have a lesson of English and maths every day. So in terms of the familiar, they will be very familiar with the literacy and numeracy focus every day from year 6. We're really pleased that carries on into year 7. We have a lot of contact time with both English and maths. There are 4 lessons of science per week, which again, is a really good grounding in science. And they move into history and geography, where they will have 2 lessons per week, music, art, drama, PE, games, swimming, MFL, and food, and computer science. They'll have 1 lesson per week. And MSc English Tutor Time is obviously a big part of their curriculum as well. So we'll be talking towards the end of the presentation about how their school day will actually look. We also don't share timetables right now, particularly, but you'll see the school day. They have tutor time at the end of every day, which is really nice to touch base with the students at the end of the day with their tutor, how's the day gone, time to communicate any issues that may have come up during the day. So these are the subjects that students will study in year 7, again, quite similar to what they will have experienced in year 6 and in the junior school. This term, all of the senior school departments have been involved in a curriculum review. They've been looking at the topics that they're teaching, the sequencing of their teaching. We're really lucky in and through school. The conversations, of course, happen with the transition with year 5 and 6 and into 7 topics that they have already and will be familiar with, to then build on that. So students don't come into year 7 feeling like they're doing the same topics again. So all departments have undertaken that curriculum review this term. They were looking at the topics that they teach. The sequencing of them is particularly important. So in understanding how students learn and understanding that they only will know what is familiar to them. And so learning must build on their prior learning. That prior learning must be embedded in order for them to then move on. And so in departments, they've been working on what we call a spiral curriculum, which draws back the skills that they'll need once they get to the end of Key Stage 4 for their external exams at GCSE. But it isn't just about the exams, of course, that's very, very important. But the aim of the exam, any exam, is to try to assess whether a student has become proficient in that subject. And so the best way to think about it is proficiencies in the subject. So when you spiral back in history, what makes a good historian is their ability to argue cause and consequence, is their ability to see and analyse the source. They are skills that they will need to be able to do should they decide to do GCSE history, but they are also skills that a proficient historian
would be able to do. And so the departments are spiral back their curriculum to expose students from year 7 and of course in junior school too, how they can build on those skills to get them ready for Key Stage 4 and hopefully into Key Stage 5 when they begin their A-level options as well. So the curriculum is, designed in such a way that they are becoming proficient in the skills they need to move through into year 7, year 8, year 9 and on to their examination years. And of course it's focused on the acquisition of skills and knowledge, which opens up the opportunities at Key Stage 4. So we have redone all of our curriculum maps. These will be familiar to you from the junior school. I really hope this QR code works. It's one of these moments where you will scan it. And it does on here as well. I've tested it a number of times, so I really hope that it does. And again, we'll be sharing this presentation in the newsletter, so please don't feel if it's not have multiple scans at the same time. Yeah, it will. Got it. You don't have to write anything down, but it will be shared with you. We're getting a document. No, okay, it's lovely. Yeah. Hooray. That's actually the first time QR codes ever worked for me, so progress. Yeah. So please, this is very detailed, okay? I think it's about 27 pages long, so it's certainly not for, for reading now, but what this shows you is term by term through the year what your child will study in each of the subjects on offer in the senior school. As a parent, particularly as students move through the senior school, getting information out of your children can become a little bit more difficult, I would say. What are we doing at school? It's all going fine. Everything's fine until it's not fine. It's very binary, isn't it? It's fine and then it's not fine. But how can we support them in actually what they're studying in their subjects? If they are struggling in English, in maths, in science, whatever subject it might be, what the curriculum that's really helpful for you as a parent to see is you know exactly what they're studying at that time. What we've added into the curriculum maps as well, which I think is really, really important for parents to see, for students to see, but also as teachers for us to be cognitive of, is how does each student build on prior learning? So what is it you would expect your child to be able to now do that's then unlocked in term 2 and then unlocked further in term 3? So hopefully those curriculum maps are helpful in giving you an understanding of what's going on in each lesson, and if there's anything in academics out there, please do let us know. But this has been the sort of body of work that we've been doing this term to make this information much more accessible for parents. So you can see we used to share them term by term, but I think the annual overview helps you to see how that learning sequence and how it builds on from term 1 to term 3. But please don't feel like we've got to put this down. This will be shared in the Year 6 newsletter, this whole presentation. So I just wanted to drill down on the core curriculum to give you a sense of, again, how it's built. So the Key Stage 3 curriculum in all of our subjects is of course spiralled back from GCSE and the skills that they will need to do. But in GCSE English, ultimately they'll be assessed on prose, drama, non-fiction and poetry. They're the 4 aspects of their English exam. But again, to really emphasise the point, the exams are really important, but also what would you expect students to be studying in English are these sort of core competencies, which is what the exam will eventually assess. And so what the curriculum then does is it's broken into 4 parts for each year group, year 7, 8 and 9, and they focus on those 4 skills. So in year 7, students start with prose, they start with Bone Sparrow, then they move into Shakespeare, they do Julius Caesar, then non-fiction is Leaders of Tomorrow, and then they move on to the poetry section. And the curriculum maps are just more detailed versions of this. So you can see exactly what they're studying, the key content, how they're going to be assessed at the end. Similarly with maths, you will be familiar with White Rose. So one of the ways in which the transition into senior school becomes more familiar than unfamiliar is that the maths department can also teach the White Rose curriculum. There's been, again, a lot of work between both junior and senior school with ensuring that transition is as seamless as it can be, build on their prior learning. And so what sometimes students will say, I've already done algebra, like as if it's something that gets done, you tick it off. What they will do as they move through their learning is it becomes progressively more challenging. And so they're using their understanding from year 6. They have an introduction to algebra, function machines and substitution, which is then built in year 7 into algebraic thinking, algebraic technique, and then reasoning with algebra as they move into year 9. And so this is what I mean by the spiral curriculum. Students will come back to topics
as they move through Key Stage 3 and 4, so that they are then, they're building on their prior knowledge, that it's not unfamiliar. And the more they're exposed to it, the better they become at it, and that sort of habitual learning. We are really excited that I know Miss Baker has had some conversations with parents in Year 6 about our maths provision and some of the possibilities that we may have in the curriculum from August. So we are going to offer an accelerated maths group. So teaching in maths is setted, teaching in English is setted. So the top set in maths will have the opportunity to complete a GCSE early. So the plan would be that they would do their GCSE coverage in Year 7, Year 8 and Year 9, and they would sit their GCSE at the end of Year 9. They would then do a further maths GCSE that they would carry on from into Year 10, the whole of Year 10, and the first part of Year 11, and they would sit their further maths GCSE in the November of Year 11. And for the remaining months in Year 11, they would cover the statistics module or statistics specification, and they would do the statistics GCSE in the June of Year 11. So they would leave in Year 11 with 3 maths qualifications. Now, just a few caveats to this. Sitting GCSEs early is not for, every child. Universities don't know that a student would have sit it necessarily early. It is not, you want a student to try to get their best possible grade. And for many students, that will be that they do the traditional 5 years and then they do their GCSE at the end of Year 11. If they are a student who would like to move into maths, maybe at A-level and on to university, they don't have to have 2 extra qualifications in maths either. Okay, so we will, as students... Asentí y tomé asiento en mi sillón favorito, ubicado sutilmente más alto que las demás sillas, un pequeño gesto de poder que me recordaba que esta era mi casa, mi territorio. Mientras todos se acomodaban con sus refrescos, cayó un silencio, incómodo en la habitación. Fue mamá quien finalmente rompió el hielo. «Amanda, te hemos extrañado mucho», dijo, con lágrimas formándose en sus ojos. «Todos estos años sin saber cómo estabas, si estabas bien». La afirmación era tan revisionista que casi me reí. «Podrías haber llamado», respondí con calma. «Mi número no ha cambiado en 10 años. Pensábamos que querías espacio». Richard intervino. «Después de cómo terminaron las cosas en la fiesta de cumpleaños de tu abuelo, cuando me pediste que me fuera por interrumpir la celebración, señalando cómo me habían excluido de los eventos familiares durante años. Yo terminé por él. Sí, yo también recuerdo eso de forma diferente». Otro silencio incómodo descendió. Jessica me lanzó una mirada de disculpa. «Lo importante es que estamos aquí ahora», dijo Britney con una sonrisa brillante que no alcanzaba sus ojos. Seguía siendo hermosa, pero su maquillaje cuidadosamente aplicado no podía ocultar el desgaste de los últimos años. La familia debería mantenerse unida, ¿verdad? Perspectiva interesante, observé. ¿Qué cambió? Richard aclaró su garganta. «Amanda, siempre he admirado tu franqueza, así que déjame ser directo también. Hemos tenido algunos contratiempos financieros recientemente. El desarrollo inmobiliario de Richard no salió como se planeó», explicó mamá, dándole una palmada en la mano en señal de apoyo. «El mercado simplemente no estuvo a nuestro favor», repetí. «El mercado, sí, no el hecho de que apostara todo a una sola inversión de alto riesgo y convenciera a familiares de hacer lo mismo». El tío Bob se movió incómodo. «Todos tomamos nuestras propias decisiones», murmuró, aunque su expresión decía lo contrario. «El punto es», continuó Richard, lanzando a Bob una mirada de advertencia, «que hemos estado explorando opciones para recuperarnos y hemos desarrollado una oportunidad de negocio emocionante, algo que podría beneficiar a toda la familia. Ahí estaba la verdadera razón de esta reunión, no la reconciliación, ni el arrepentimiento genuino, sino una presentación de ventas». «¿Qué tipo de oportunidad?», pregunté, superando la irritación. Con curiosidad. El rostro de Richard se iluminó ante lo que percibió como interés. «Una firma de inversiones familiar. Con tu experiencia tecnológica y nuestra experiencia empresarial, podríamos crear algo especial».
Ya tenemos el plan de negocios redactado y necesitamos capital. Terminé por él. Capital semilla. Corrigió rápidamente. Una inversión. Inicial para poner todo en marcha. Con tus contactos en el mundo del capital riesgo, más algo de capital para startups, podríamos lanzar en meses. Di un sorbo a mi agua, aprovechando el momento para procesar la audacia de su pedido. Después, de años de exclusión y desprecio, esperaban que les entregara dinero y contactos a quienes me habían rechazado. ¿Cuánto están buscando? Pregunté con tono neutral. Richard nombró una cifra que sería significativa para la mayoría, pero que representaba menos de un mes del presupuesto operativo de mi empresa. Además, introducciones a algunos de tus contactos inversionistas, claro, añadió. Por supuesto, repetí. ¿Y qué exactamente haría esta firma de inversiones familiar? Mientras Richard iniciaba una explicación vaga sobre aprovechar conexiones familiares y oportunidades sinérgicas, observé las caras a mi alrededor. Mamá parecía esperanzada, pero avergonzada. Britney me miraba calculadora, como evaluando qué tan convencida estaba. El tío Bob examinaba las obras de arte caras en mis paredes, como si las valorara mentalmente. Solo Jessica lucía genuinamente incómoda con toda la situación. Le levanté la mano para detener el entusiasmo creciente de Richard. Déjame asegurarme de entender bien, dije, después de excluirme de eventos familiares durante una década, difundir mentiras sobre mí, abandonando a la familia y dejar claro que no era bienvenida. Ahora quieren que invierta una suma significativa en un negocio vago, sin un modelo claro de ingresos, dirigido por personas con un historial reciente de mala gestión financiera. La habitación quedó en silencio. La sonrisa confiada de Richard se desvaneció. Eso no es justo, Amanda, dijo mamá en voz baja. Siempre nos hemos preocupado por ti. ¿De verdad? Le desafié, porque tengo copias de mensajes grupales, donde planearon eventos familiares precisamente cuando yo no podía asistir. Tengo capturas de conversaciones burlándose de mi carrera y educación. Tengo años de evidencia que muestran exactamente cuánto le importó esta familia. El rostro de Britney se sonrojó. Estás distorsionando las cosas. Nos acercamos porque queremos reconstruir nuestra relación. La oportunidad de negocio es secundaria, ¿no es así? Me levanté y caminé hacia una mesa lateral donde había colocado una carpeta. Porque según los documentos que Jessica compartió conmigo, la mayoría de ustedes enfrenta bancarrota o ejecuciones hipotecarias. Mamá necesita tratamientos. Médicos costosos. El tío Bob enfrenta posibles problemas legales. Esto no se trata de reconstruir relaciones. Se trata de desesperación financiera. Ustedes actuaron a mis espaldas. Richard se volvió hacia Jessica, la furia reemplazando su sonrisa de vendedor. Le dije la verdad a Amanda. Enderezó los hombros Jessica. Algo que esta familia no ha hecho en mucho tiempo. La verdad, continué, es que no están aquí por reconciliación. Están aquí porque agotaron todas las opciones y decidieron que yo soy su último recurso. La ironía es que si hubieran venido honestamente, si hubieran reconocido el pasado y mostrado arrepentimiento genuino, podría haber estado dispuesta a ayudar, al menos con los gastos médicos de mamá. Seamos honestos, dijo Richard rápidamente, con la desesperación asomando en su voz. Hemos cometido errores, Amanda. Deberíamos haber sido más inclusivos, más apoyadores con tu carrera, más inclusivos. Repetí incrédula. Me excluyeron sistemáticamente de cada evento familiar importante durante años, menospreciaron. Mi educación y carrera en cada oportunidad permitieron que Britney manipulase a todos contra mí sin consecuencias. Eso no es cierto, protestó Britney. Siempre fuiste tan difícil, tan convencida de que todos estaban en tu contra. Lo era, interrumpí, presionando un botón en mi teléfono. De repente, la voz de Britney llenó la habitación desde los altavoces ocultos, una grabación de años atrás en la fiesta de cumpleaños de mi abuelo. Ella solo está aquí porque escuchó que el abuelo actualizó su testamento. No se ha preocupado por ninguno de nosotros en años y de repente aparece.
Por favor, siempre has sido calculadora. Presioné otro botón y se reprodujo la voz de Richard. Los conocimientos académicos no se traducen en éxito en el mundo real. Amanda es lo suficientemente inteligente, pero le falta la inteligencia social de Britney. Eso es lo que realmente importa en los negocios. Una a una, puse las grabaciones y mostré capturas de pantalla en la gran pantalla del televisor que descendió del techo. Años de evidencia documentando su exclusión sistemática y comentarios crueles. El rostro de mamá se fue tornando más pálido con cada nueva prueba. El tío Bob miraba sus zapatos. La expresión de Britney pasó de indignación a sorpresa y luego a furia. ¿Nos has estado espiando?, exclamó finalmente. No, Britney, respondí. Me he estado protegiendo documentando cómo me han tratado. Hay una diferencia. Apagué la pantalla. No vine aquí buscando venganza. Construí mi vida a pesar de ustedes. A pesar de nosotros, corrigió mamá. Pero no permitiré que me manipulen o culpabilicen para financiar a personas que solo me han mostrado desprecio. Richard se levantó abruptamente. Esto es absurdo. Vinimos de buena fe. ¿Y tú?, le repliqué. Porque el plan de negocios que trajeron muestra que piensan usar mi nombre y reputación para atraer inversores. Pero la estructura de propiedad me da participación mínima y ninguna autoridad en las decisiones. Eso no me parece buena fe. Su rostro confirmó lo que ya sabía. Habían planeado usarme y luego dejarme de lado cuando obtuvieran lo que querían. Creo que es hora de que te vayas, dije en voz baja. Amanda, por favor. Mamá dio un paso adelante, con lágrimas genuinas, corriendo por su rostro. Ahora sé que hemos cometido errores. ¿Errores?, interrumpí. Un error es olvidar un cumpleaños o decir algo sin pensar en un momento de enojo. Lo que hicieron fue una campaña sostenida de exclusión y abuso emocional durante años. Eso no es un error. Es una elección. Múltiples elecciones hechas día tras día. Mamá se estremeció como si la hubiera abofeteado. Por un momento vi un verdadero reconocimiento en sus ojos. Quizás el primer reconocimiento genuino de lo que hicieron. Ayudaré. Con tus gastos médicos, le dije. No porque lo merezcas, sino porque me niego a ser la persona que intentaron convertir en alguien que abandona a su familia cuando es inconveniente. Pero habrá condiciones y límites, y comienzan con la honestidad sobre lo que pasó. El cuarto. Quedó en silencio. Jessica fue la primera en hablar. Gracias, Amanda, dijo suavemente. Eso es más que generoso considerando todo. Richard parecía querer seguir discutiendo, pero la pelea parecía agotarse al darse cuenta de que el poder que pensaba tener no existía. Britney estaba furiosa, pero incluso ella parecía reconocer la inutilidad de seguir manipulando. Me pondré en contacto sobre los arreglos médicos, le dije a mamá, mientras los acompañaba a la puerta. Los demás deben irse ahora. Mientras salían, con los hombros caídos por la derrota, no sentí triunfo. Solo la certeza tranquila de que finalmente me había defendido de una manera que mi yo más joven nunca pudo. Había enfrentado mi pasado, sin dejar que me consumiera. Había establecido límites sin buscar venganza. Había ofrecido compasión sin sacrificar mi respeto propio. Parada en la puerta, vi cómo caminaban por el camino hacia su coche económico alquilado, y me di cuenta de que finalmente era libre. No porque ellos me hubieran liberado, sino porque yo me había liberado de necesitar su aprobación o aceptación. «Adiós», susurré, aunque no podían oírme. Luego cerré la puerta a mi pasado y me volví hacia la vida que había construido para mí misma. Los días que siguieron a la confrontación se sintieron surrealistas. Había imaginado varios escenarios para enfrentar a mi familia durante años, pero la realidad, su intento transparente de usarme después de años de rechazo, fue tanto más doloroso como liberador de lo que había anticipado. Finalmente hablé, mi verdad a las personas que habían moldeado gran parte de mi dolor, y el mundo no terminó. En cambio, me sentí más ligera, como si nombrar el daño comenzara a disolver su poder sobre mí. «¿Cómo te sientes?», preguntó David esa noche mientras estábamos en mi terraza, viendo las luces de la ciudad encenderse abajo. Extrañamente, «En paz», admití.
Durante mucho tiempo imaginé que confrontarlos sería un momento dramático enorme, que arreglaría todo o me destruiría por completo. Pero no fue ninguna de esas cosas, solo una clarificación. La claridad está subestimada, dijo tomando mi mano. Es difícil avanzar cuando estás rodeada de niebla. Pasé la semana siguiente procesando el encuentro con la doctora Larson, quien me ayudó a navegar las emociones complejas que había despertado. Mostraste una fuerza notable, observó, no solo al mantener tu postura, sino al ofrecer compasión donde pudiste sin comprometer tus límites. Quise decir lo que dije sobre los gastos médicos de mamá. Le conté. No puedo simplemente dar la espalda a eso, incluso después de... todo. Eso habla de tu carácter, no del de ella, respondió la doctora Larson. Estás eligiendo actuar según tus valores, no en reacción a cómo te han tratado. Eso es un crecimiento profundo. Fiel a mi palabra, arreglé que los gastos médicos de mamá fueran cubiertos mediante un fondo de salud que establecí con parámetros específicos. Recibiría la atención que necesitaba, pero el acuerdo incluía límites, sin transferencias directas a ella o Richard, sin cheques en blanco, solo pago de gastos médicos legítimos. Lo que no esperaba fue cómo la familia se fracturaría tras nuestra confrontación. Jessica fue la primera en contactarme de forma independiente, enviando un correo sincero 3 días después de la reunión. No puedo expresar lo arrepentida que estoy por mi parte en todo esto, escribió. Verte defenderte me hizo dar cuenta de cuán cómplice he sido en la dinámica familiar al guardar silencio. No espero perdón, pero quiero que sepas que estoy haciendo cambios en cómo me relaciono con la toxicidad. Su mensaje parecía genuino, sin la desesperación o el cálculo que caracterizaron la visita familiar. Empezamos una correspondencia cautelosa que gradualmente se convirtió en videollamadas regulares. Jessica trabajaba como diseñadora gráfica y trataba de distanciarse de la influencia de Richard, un camino que yo conocía muy bien. Para mi sorpresa, 2 primos, Rachel y Michael, también se comunicaron por separado. Habían oído sobre la confrontación y, en palabras de Michael, finalmente tuvieron el valor de romper la línea oficial sobre mí. Ambos habían experimentado sus propias versiones de manipulación familiar, aunque no al nivel que yo viví. Nuestras conversaciones revelaron cómo Richard y Britney habían controlado la narrativa familiar, presentándome como ingrata y cruel, mientras se hacían pasar por víctimas de mi ambición. Les dijeron a todos que te negaste a ayudar con las cuentas médicas del abuelo, confesó Rachel durante nuestra primera llamada. Lo creí durante años, hasta que descubrí que él estaba en Medicare todo el tiempo y nunca necesitó ayuda financiera. Estas revelaciones, aunque dolorosas, confirmaron lo que ya sospechaba. Mi exclusión fue deliberada y orquestada, no una serie de malentendidos desafortunados. La respuesta de mamá a la confrontación fue lo que más me sorprendió. 2 semanas después de nuestra reunión, pidió una conversación privada sin Richard presente. Nos encontramos en un lugar neutral, una tranquila casa de té a medio camino entre mi casa y la suya. Parecía más pequeña, sin la presencia dominante de Richard a su lado. Los tratamientos médicos habían comenzado y algo de color había vuelto a sus mejillas, pero había una fragilidad en ella que no había notado antes. Gracias por verme. Empezó con las manos fuertemente agarradas alrededor de su taza de té. Y gracias por la atención médica. Es más de lo que merezco. Todos merecen atención médica, respondí con neutralidad. Amanda. Vaciló y continuó. He estado pensando mucho desde que te vi, esas grabaciones, los mensajes de texto. Sabía que algo de eso estaba pasando, pero me decía que no era tan grave, que solo estabas ocupada con tu vida. Es más fácil creer eso que enfrentar la verdad. Lo reconocí. Sí, susurró. Pero verlo todo así expuesto, escuchar mi propio silencio cuando debería haberte defendido, no puedo ocultarlo más. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Te fallé como madre. Elegí una vida cómoda con Richard en lugar de defender a mi propia hija. Su confesión abrió algo dentro de mí, no perdón exactamente, pero un camino hacia él. ¿Por qué? Pregunté. Simplemente, ¿por qué permitiste que sucediera?
Después de que tu padre se fue, tenía tanto miedo de estar sola, de luchar de nuevo financieramente, explicó. Richard ofrecía seguridad, estatus, una vida que nunca pensé que podría tener. Luego Britney empezó su campaña contra ti, y Richard siempre tomó su lado. ¿Y yo? Me convencí a mí misma de que no era tan grave, que eras fuerte, y no me necesitabas como yo los necesitaba a ellos. Me limpié las lágrimas. Fui una cobarde, Amanda, y tú pagaste el precio por mi cobardía. Su honestidad, aunque tardía, fue el primer paso en un largo y complicado camino de reconstrucción. No salimos de esa casa de té mágicamente reconciliadas, pero sí con un entendimiento frágil, un compromiso con la honestidad que había faltado por demasiado tiempo. La respuesta de Britney tomó otro rumbo. En días posteriores a la confrontación, lanzó una campaña en redes sociales presentándose como la víctima de una hermanastra vengativa. Publicaciones sobre lealtad familiar y sangre sobre éxito aparecían regularmente, velados mensajes hacia mí sin nombrarme directamente. Cuando eso generó poca simpatía, cambió su narrativa para presentarse como una emprendedora, independiente luchando contra gigantes corporativos. Un relato vacío, dado su historial de dependencia financiera de Richard, elegí no involucrarme en su drama fabricado. El equipo de redes sociales de mi empresa vigilaba cualquier acusación directa que pudiera requerir atención legal, pero por lo demás, dejé que su espectáculo se desarrollara ante una audiencia cada vez menor. Como Jessica me informó más tarde, las aspiraciones de Britney como influencer estaban fallando, ya que las marcas desconfiaban cada vez más de sus métricas inconsistentes y su autenticidad cuestionable. Richard, predeciblemente, se refugió en la amargura. Hizo un último intento por acceder a mis recursos, una propuesta comercial formal, enviada por correo certificado, como si un membrete oficial pudiera disfrazar el mismo plan defectuoso que yo ya había rechazado. Cuando eso falló, aparentemente les dijo a los familiares: me había dado la espalda a la familia que me crió. La ironía no pasó desapercibida para quienes habían sido testigos de sus años de sabotaje y exclusión. 6 meses después de la confrontación, organicé una cena pequeña en mi casa para los familiares que mostraron arrepentimiento genuino y esfuerzo por reconciliarse: mamá, Jessica, Rachel y Michael. Fue una reunión tentativa y a veces incómoda, pero también sanadora de maneras que no esperaba. Nunca pensé que volvería a ser bienvenida en tu casa, dijo mamá mientras le mostraba mi jardín en la azotea. Nunca pensé que querrías que estuviera aquí, ni que reconocerías lo... ¿Qué pasó?, respondí con sinceridad. Ambas nos estamos adaptando a nuevas realidades. Esa noche estableció el modelo para nuestras relaciones reconstruidas. Honestas, pero mesuradas. Sanación sin ignorar el pasado. Mantuve límites claros, negándome a discutir ayuda financiera más allá de la atención médica de mamá o a involucrarme en dramas familiares. Quienes no pudieron respetar esos límites se fueron filtrando gradualmente, de mi vida de nuevo. Mientras tanto, mi familia elegida seguía creciendo y prosperando. Secure Space se expandió internacionalmente, trayendo nuevos colegas y conexiones a mi vida. David y yo pasamos de salir a un compromiso más profundo, su presencia constante un recordatorio diario de que el amor no tiene que ser condicional ni performativo. Mi fundación, inicialmente creada para ayudar a mujeres jóvenes en tecnología, se convirtió en un proyecto apasionado que me reconectó con mi amor original por la programación y la mentoría. Jessica, con su experiencia en diseño, se unió a la fundación, aportando su creatividad a nuestros materiales educativos y sitios web. Nuestra colaboración profesional sanó aspectos de nuestra relación que solo la conversación no podía tocar. David me propuso matrimonio en el aniversario de nuestro primer encuentro, durante una cena privada en mi terraza con vista a la ciudad. Su propuesta no fue sobre gestos grandiosos, sino sobre la certeza tranquila que habíamos construido juntos. «Quiero construir una familia contigo», dijo, sosteniendo el anillo. «No la que naciste, sino la que elegimos cada día». Dije que sí sin dudar. Nuestra boda fue íntima pero alegre.
Mi familia elegida llenó las primeras filas. Samantha como mi dama de honor, mi equipo ejecutivo y colegas de la fundación, radiantes, de felicidad genuina por nosotros. El miembro reconciliado de la familia estuvo unas filas atrás. Presente, pero no el centro, parte de mi vida, pero sin definirla. Mamá me observó con lágrimas en los ojos mientras caminaba sola hacia el altar. Una elección que simbolizó mi camino de buscar aprobación a afirmarme firmemente en mi propio valor. En la recepción, se acercó con una vacilación poco común. «Estoy tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido, Amanda», dijo suavemente. «No por tu éxito ni esta hermosa boda, sino por tu fuerza. Construiste esta vida a pesar de cada obstáculo, incluidos los que yo ayudé a crear». Su reconocimiento fue el regalo que alguna vez anhelé desesperadamente y que ahora acepto con una tranquila gratitud, no con alivio desesperado. «Gracias por estar aquí hoy», respondí sinceramente. «Por presentarte ahora, aunque antes no pudieras». Mientras David y yo nos preparábamos para partir de luna de miel, miré alrededor, a las 1900 personas que eligieron amarme y a quienes estaban aprendiendo cómo. Las relaciones que fueron probadas, rotas y cuidadosamente reconstruidas, las conexiones que surgieron en lugares y tiempos inesperados. Mi viaje del rechazo al amor propio no siguió el camino que imaginé cuando era aquella joven herida llorando en su auto tras Acción de Gracias. El éxito que logré no fue significativo, porque demostrara que mi familia estaba equivocada, sino porque me permitió descubrir quién era más allá de su visión limitada de mí. El momento más poderoso no fue cuando abrí la puerta a sus rostros sorprendidos en mi mansión, sino cada día en que elegí mantener esa puerta abierta a una conexión auténtica, protegiendo la vida y el amor propio que había construido. ¿Lista para irnos?, preguntó David tomando mi mano. Eché un último vistazo a la reunión, mi pasado y presente convergiendo de una manera que nunca creí posible, y asentí. Estoy lista. A veces lo más poderoso no es a quien dejas entrar, sino saber que mereces proteger quién eres. ¿Qué habrías hecho en mi situación? ¿Habrías ayudado a tu familia después de años de rechazo o mantenido límites más estrictos? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si alguna vez tuviste que reconstruir relaciones tras una traición, me encantaría escuchar tus historias. No olvides darle like y suscribirte si esta historia resonó contigo, y compártela con alguien que necesite escuchar que su valor no está determinado por quienes no pudieron verlo. Gracias por escuchar mi historia. Que siempre conozcas tu verdadero valor, aunque otros no lo reconozcan.